Y precisamente hoy es un día muy importante, muy especial. Hoy es 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y en el Perú, según el Ministerio de Salud, se diagnostican un caso cada 7 minutos. Así estamos de alarmantes con estas cifras y al año 69.000 nuevos casos y vamos a conversar sobre ese tema con el médico radiooncólogo Giancarlos Vargas, que ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias por venir a los estudios de Canal N. Buenos días, Katia, por la invitación a Canal N para tratar de un tema fundamental para todos los peruanos, como es la prevención en cáncer. Las cifras que has dado son verdaderas. Cada 7 minutos se diagnostica una persona con cáncer. Cada 15 minutos una persona fallece como consecuencia del cáncer y todos conocemos en nuestro medio ambiente algún familiar con cáncer y es porque aproximadamente en zonas urbanas hay un paciente con cáncer en cada cuadra, ya sea niño o adulto. Entonces es importante conocer el tema de prevención en cáncer. ¿Y estas cifras que usted también está brindando se han incrementado considerablemente en los últimos meses, en los últimos años? Absolutamente. El incremento de las cifras del cáncer viene porque incrementa la exposición causal. El cáncer es una enfermedad multifactorial, una enfermedad que no solamente tiene una causa. Entonces, al aumentar todos los factores de riesgo, pues la enfermedad también aumenta. ¿Qué quiere decir que es multicausal? Todos normalmente tenemos células anormales en el cuerpo, entre 1.000 y 4.000 células anormales. El cáncer es una enfermedad en la cual las células anormales de nuestro cuerpo se reproducen descontroladamente, formando un tumor o formando varios tumores, lo que conocemos como metástasis. ¿Okay? Normalmente entre 1.000 y 4.000 células anormales son controladas por nuestro sistema inmunológico, por nuestro sistema de defensas. Pero cuando esto supera esa cantidad o nuestro sistema inmunológico está deleteado, es débil, entonces la enfermedad empieza a aflorar. Tienen que darse muchas condiciones para esto. Un ejemplo muy práctico para nuestros pacientes es el siguiente. Yo tengo una casa de madera, tengo cartones adentro, tengo gasolina adentro, tengo un extinguidor y tengo un cerillo o un fósforo o un encendedor. En ese momento hay un incendio, no lo hay. ¿Okay? Está todo para haber un incendio, pero no lo hay. ¿Qué sucede cuando yo prendo el encendedor? Se puede dar el incendio, pero si el extinguidor apaga el fuego, entonces se controla. Ahora, si yo prendo, el encendedor está malogrado, gasolina cae encima del fuego, la casa termina destruyéndose. Esto sucede en el cáncer. Son muchos factores. Ese extinguidor es tu sistema inmunológico. El fuego son las sustancias carcinógenas a los que uno está expuesto. Y la casa es tu cuerpo. ¿Como cuáles sustancias, por ejemplo? Las sustancias carcinógenas de por sí no te generan el cáncer. Son sustancias que te generan células anormales sobre las que ya existen. Entonces, estas sustancias carcinógenas las transforman, las cambian y estamos expuestos normalmente a ellos en el estilo de vida que llevamos, en una alimentación inadecuada, ¿okay? En fumar, en beber alcohol. ¿Okay? Las sustancias carcinógenas pues son catalogadas por la OMS, tiene una agencia que se llama la Agencia Internacional contra el Cáncer, que es la única entidad que es capaz de decir esto es carcinógeno, esto no lo es. Y actualmente dentro de los alimentos tenemos ya sustancias carcinógenas que desconocemos. Claro, y esto nos da pie, doctor, para procesar mitos y verdades, ¿no? Porque usted nos va a aclarar. Hay varios puntos. Por ejemplo, el cáncer se ha determinado que no es hereditario, al menos en una gran cantidad de casos. ¿Por qué no es hereditario? Porque esto pensábamos que sí, ¿no? Pero esto es un mito. El mayor problema que tenemos en enfrentarnos al cáncer, en luchar el cáncer, en disminuir el cáncer, y es motivo que hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Lo celebramos desde el año 2000, una reunión en Francia, se firmó un acuerdo con el expresidente de ese entonces, Jacques Chirac, y la mayoría de eruditos en oncología de ese entonces ya veían que el cáncer estaba aumentando exponencialmente. Se acercaba ya y actualmente es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, el reto para este milenio fue concientizar a la población de que esta es una enfermedad mortal y que puede ser evitada. Segundo, hace más de 80 años, hablamos del
de 1940, suponíamos que el cáncer era hereditario. ¿Por qué? Porque mamá tenía cáncer, papá tenía cáncer, abuelos tenían cáncer, yo tengo cáncer. Esto ha ido cambiando a medida que ha aumentado el tiempo y ha aumentado el conocimiento respecto a la enfermedad. Y hoy por hoy sabemos que el 95%, si es que no es más, de las neoplasias son creadas por malos hábitos y exposición a agentes carcinógenos. A lo largo de nuestra vida. Y menos del 5% tienen un componente hereditario. El cáncer debe de decirse que es una enfermedad de transmisión, ojo, de transmisión cultural y social. Vale decir, y por eso es que se suponía que era hereditario. Si mi papá, mi mamá, mis abuelos tenían unos malos hábitos de alimentación, unos malos hábitos de ejercicios, yo vivo en ese ambiente. Por lo tanto, yo adquiero esos hábitos. Si papá, mamá fuma, yo voy a fumar, ¿no? Si yo estoy en un medio donde se fuma constantemente, pues yo termino fumando. Entonces, esos hábitos que se van heredando te pueden generar la exposición constante a esas sustancias carcinógenas y generar cáncer. Claro que sí. Entonces partamos por ese punto, el cáncer no es hereditario en su totalidad. También, entonces, es una verdad llevar un estilo de vida saludable. Eso es óptimo. Absolutamente. Un estilo de vida normal es un estilo de vida saludable, es un estilo de vida inteligente. Pero eso se genera con conocimiento. Actualmente muchos nos preguntamos qué debo de comer, qué no debo de comer, porque no existe un programa, y debería haber un programa desde colegio, desde la escuela, en el instituto, directamente que enseñe a la población cómo debería ser su estilo de vida óptimo para evitar dos de las patologías más frecuentes que llevan a la mortalidad, que son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, porque así eliminaríamos, créeme, más del 80% de mortalidad por estas causas. Ahora, otro mito de verdad con respecto a la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano. Se dice que se debe aplicar entre los 11 y 12 años, pero pasada esta edad, ¿se puede o no se puede aplicar? Mire, dentro de los, no ya sustancias carcinógenas, sino son virus con potencial carcinógeno, porque tienen la capacidad de transformar una célula neoplásica, está el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano no solamente está relacionado con el cáncer de cuello uterino en la mujer, está relacionado con el cáncer de lengua, cáncer de encía, cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de uretra, en el caso del varón. ¿Por qué? Porque te genera transformación celular. Por lo tanto, la vacuna consiste en exponer a la persona al virus muerto, por lo tanto tu sistema inmunológico lo va a detectar y lo va a reconocer. Cuando este virus vivo ingrese por contagio sexual, ya tú vas a tener la forma de eliminarlo. Por lo tanto, la vacuna es importante. Las cifras de cáncer de cuello uterino deberían de bajar exponencialmente porque se está siguiendo un programa de vacunación y se debe de vacunar a todas las menores y a todas aquellas mujeres que no hayan tenido contacto sexual. Entre comillas, ¿por qué? Porque muchas veces allá hay contacto sexual, pero la pareja no ha tenido papiloma, por lo tanto no hay papiloma. Entonces, esto de aquí se está tomando ya con bastantes pinzas, de que la vacunación pueda ser universal. Claro, pero para mayores de 12 años, ¿no? Porque sí, hay claro, personas adultas, también, por ejemplo, que desean vacunarse, pero la cobertura no va a ser igual que en las adolescentes, por ejemplo. En la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia es cuando tienes tu mejor sistema inmunológico. Por eso es la edad de las vacunas, porque tu sistema inmunológico está que se reproduce constantemente, adquiere mucha información y se prepara para la vida y para la lucha constante que va a tener. Por eso, en ese momento es el momento óptimo, pero no es el único momento. O sea, es mejor tener una vacunación en cualquier momento de la etapa de la vida, pero de preferencia, si es posible, como debería de serlo, en la etapa de la adolescencia. Ahora, con respecto a otro tipo de cáncer, es el cáncer de estómago. También se ha dado la recomendación en hacerse un chequeo. ¿Cuál es? El tema de los chequeos es bastante controversial, ¿okay? Y es otro mito que hay que derrumbar. ¿Okay? El primero es que el cáncer no es hereditario. El segundo mito a derrumbar es el tema de los chequeos. Chequearte no es prevenir. Chequearte es hacer un diagnóstico temprano. Prevenir es tener
formas de cómo evitar los factores de riesgo. Y las únicas formas de evitar los factores de riesgo es conociendo los factores de riesgo que hemos tratado en este momento. Claro. ¿Okay? El chequeo es importante porque te permite conocer un diagnóstico temprano, es decir, un tumor pequeñito, un tumor chiquitito, que realmente no es tan pequeño. Si yo coloco la punta del lapicero en la hoja, ¿okay?, en ese puntito que se ha formado hay 1 millón de células neoplásicas cuando están dentro del cuerpo. Ningún sistema de detección lo va a realizar. ¿Okay? Los sistemas de detección que tenemos actualmente, resonancia, tomografía, PET, nos otorgan la visibilidad, mamografía, ecografía, de lesiones de 1 milímetro a más. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que pues 1 millón de células prácticamente es indetectable, y mucho menos que eso, peor aún, 5.000 células neoplásicas es indetectable por cualquier medio al momento. El chequeo es importante porque permite detectar tempranamente, y la detección temprana casi siempre permite la cura. Claro que sí. Sus recomendaciones finales entonces en este importante día y durante todos los días del año. Absolutamente. La primera recomendación es información, reconocer que el cáncer no es hereditario, y esa es la ventaja, que si no es hereditario y se crea, puede prevenirse. La segunda recomendación son 4 pilares fundamentales: alimentación y estilo de vida saludable. Segundo pilar, tener ejercicios y oxigenación constante. Tercer pilar, un sistema inmunológico potente, fortalecido, con vitamina C, vitamina D, zinc, selenio y magnesio. Y cuarto pilar, y con eso terminamos, tu sistema psicológico, tus emociones. Actualmente salimos de una pandemia que nos ha dejado un desastre. Recordar que el virus del COVID no fue mortal. La población se hubiera extinguido. Casi todos hemos tenido COVID. El virus del COVID simplemente separó las personas con un sistema inmunológico deficiente y las personas con un sistema inmunológico potente. ¿Okay? Las emociones juegan un rol fundamental en el paciente en tratamiento contra el cáncer. Cuando nosotros en algún momento nos hemos enamorado una vez, bueno, 1, 2, 3 veces, el corazón late, uno se acelera, se pone uno rojo, es porque se segrega adrenalina. La emoción generó que se segregara adrenalina. ¿Okay? Y esto generó todo eso. Cuando uno está triste, deprimido, se genera cortisol. La tristeza, el llanto, la depresión genera cortisol. El cortisol disminuye las defensas, bloquea nuestro sistema de defensas, y el cáncer hace lo que quiere. ¿Okay? Ahí lo detecta, ¿no? Busca precisamente eso. Absolutamente. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Muchísimas gracias, y ya saben, a seguir todos estos consejos. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por venir aquí a Canal Ende. Conversábamos con el doctor Giancarlos Vargas, médico radio-oncólogo. Vamos a